En un mundo que ya no existe, el sol amanecía sobre tierras que nadie ha vuelto a pisar. No había ruinas antiguas para visitar, ni fotografías, ni relatos completos que pudieran mostrarnos cómo era la vida cotidiana. Solo quedan ecos, nombres en genealogías, frases breves, advertencias severas y una historia tan inmensa que todavía hoy hace temblar el corazón humano. Imagina caminar por una llanura donde los ríos todavía cantan con libertad, donde los árboles parecen tocar el cielo y donde el ser humano, en vez de buscar a Dios, aprende a vivir como si Dios no mirara. Imagina una civilización que se siente invencible, tan segura de sí misma que se ríe de la idea de un juicio, tan cómoda en su propio orgullo que confunde progreso con salvación. Porque esa es la pregunta que nos persigue desde el comienzo. ¿Cómo puede un mundo lleno de vida convertirse en un mundo sin esperanza? ¿Cómo pasa una generación de construir a destruir? ¿Cómo se apaga la luz en el corazón humano? Y lo más inquietante no es que haya pasado una vez, sino que la Escritura nos advierte que los tiempos de Noé son un espejo, no para asustarnos, sino para despertarnos. Hoy cuando escuchas antes del diluvio, tal vez pienses en un cuento lejano, pero la Biblia lo presenta como una señal viva, una lección que Dios no quiere que olvides. Hay algo profundamente magnético en lo prohibido, en lo perdido, en lo que ya no se puede ver. Por eso el mundo antes del diluvio nos atrae, porque fue real y porque desapareció. Y lo que desaparece, si no aprendemos, vuelve a repetirse. La gente de entonces tenía días y noches, tenía proyectos, tenía familias, tenía música y trabajo, tenía fiestas y planes. La vida seguía. El problema es que seguía sin Dios. Y cuando la vida sigue sin Dios, se vuelve una carrera sin dirección. Avanzas mucho, pero no sabes hacia dónde. Hoy vamos a caminar por ese mundo antiguo con reverencia, sin morbo, sin fantasías vacías, pero con una mirada clara, la mirada de la palabra. Vamos a observar cómo se enfría la conciencia, cómo se normaliza el pecado, cómo se vuelve costumbre aquello que antes daba vergüenza, y al mismo tiempo vamos a ver algo hermoso que casi nadie menciona. En medio de ese mundo, Dios sostuvo a un hombre. En medio de la oscuridad, Dios encendió una lámpara. En medio de la confusión, Dios abrió un camino de protección. Y aquí viene la parte que toca tu vida. Porque aunque no vivas en aquella era, sí conoces la sensación de estar rodeado de ruido, de presión, de tentación, de cansancio, de personas que te dicen que la fe es exageración, que obedecer es perderse la vida. Tú conoces lo que se siente estar construyendo un arca interior mientras otros se burlan, mientras otros se distraen, mientras otros te empujan a abandonar tus convicciones. Por eso esta historia no es solo sobre agua, sino sobre alma. No es solo sobre un diluvio, sino sobre decisiones. Si pudieras regresar por un instante y mirar a los ojos de una persona de aquella generación, ¿qué le dirías? Y si esa persona pudiera mirarte a ti, ¿qué crees que te diría sobre tu tiempo? ¿Estás seguro de que hoy no estamos repitiendo las mismas señales, solo que con otro nombre, con otro brillo, con otra tecnología? Y aquí te lo dejo como una pregunta que no se responde rápido, sino con el corazón. Si Dios te pidiera construir obediencia mientras el mundo construye orgullo, ¿seguirías firme, aunque nadie te entendiera? Si este mensaje toca algo dentro de ti, te invito desde ahora a suscribirte al canal, porque aquí caminamos juntos con la palabra, buscando protección, esperanza y perseverancia para los días que vivimos. Hay historias que la Biblia cuenta en pocas líneas, pero que contienen océanos de sentido. El mundo antes del diluvio es una de ellas. No se describe con lujo de detalles como un cronista humano, sino como un padre que advierte a sus hijos. Lo suficiente para que entendamos el patrón,
lo suficiente para que veamos el corazón del problema, lo suficiente para que podamos elegir un camino distinto. Y sin embargo, cuando empiezas a unir las piezas, algo se vuelve claro. Aquella era no era simple ni primitiva. Había organización, había avance, había cultura. La Escritura menciona oficios, herramientas, música, ciudades. Se levantaban estructuras, se transmitían apellidos, se planeaba el futuro. El ser humano no estaba quieto, estaba muy activo. Y ahí está el primer lazo mental que se abre. Actividad no significa santidad. Movimiento no significa dirección. Ruido no significa vida. También se vuelve claro que el corazón humano se acostumbra rápido. Lo que al principio inquieta, con el tiempo se tolera. Lo que al principio asusta, después se vuelve chiste. Lo que al principio se oculta, después se presume. Y así, sin darse cuenta, una sociedad entera puede cruzar límites que antes parecía imposible cruzar. Ese es el segundo lazo. Nadie cae de golpe. Se cae por pasos, por descuidos, por pequeñas rendijas que se vuelven puertas. Y ahí aparece otro detalle. Dios no se quedó callado. La paciencia divina no es indiferencia, es misericordia. Dios advertía, Dios llamaba, Dios daba tiempo. Pero el tiempo, si no se usa para volver, se usa para endurecerse. Ese es el tercer lazo. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La misma oportunidad que salva a uno condena a otro si se desprecia. Luego viene la imagen de un hombre que construye algo que no tiene sentido para los demás. Un arca en tierra seca, obediencia cuando nadie aplaude, perseverancia cuando todo alrededor se burla. Y esto abre otro lazo. La fe verdadera casi nunca se ve razonable para el mundo. La fe verdadera no depende de la moda, depende de la voz de Dios. Y sin decirlo aún, ya lo sientes. Este tema no es solo del pasado. Hay un eco que regresa, un espejo que se levanta. La pregunta es si lo veremos a tiempo, porque la Biblia no fue escrita para que la admiremos como literatura antigua, sino para que nos examine como fuego. Hay una forma de vivir que se parece a caminar sin techo en temporada de tormentas. Puede que hoy esté despejado, pero no sabes cuándo caerá la lluvia. Y la gente antes del diluvio vivía así, sin cobertura espiritual, sin refugio, sin reverencia. No porque no hubiera advertencia, sino porque se acostumbraron a pensar que nunca pasaría nada. Y aquí cierro y abro otro lazo, como una puerta que se queda entreabierta. Si en un tiempo Dios levantó un arca para proteger a los que obedecen, ¿qué arca te está pidiendo levantar hoy en tu vida, en tu mente, en tu casa, en tus decisiones, antes de que la tormenta emocional te alcance? Hasta aquí hemos tocado el corazón del asunto y ya estamos cerca de un punto crucial. Y antes de seguir, quiero invitarte con claridad. Si este mensaje te está ayudando a pensar y reflexionar, suscríbete al canal. Este espacio es para seguir aprendiendo, fortaleciendo la fe y caminando con esperanza, incluso cuando el mundo se siente como un lugar sin dirección. Quédate, porque lo que viene puede iluminar áreas de tu vida que quizá llevas tiempo intentando entender. Ahora, respiremos hondo y entremos con calma a ese mundo antiguo, no con curiosidad vacía, sino con propósito. La Biblia nos dice que con el paso del tiempo, la maldad se multiplicó. Fíjate, no dice solo que existía maldad, sino que se multiplicó. Eso significa que se volvió sistema, se volvió cultura, se volvió ambiente. Como el aire, lo respiras sin darte cuenta. Y cuando el pecado se vuelve ambiente, la conciencia se vuelve pequeña y la voz de Dios se empieza a escuchar como un ruido lejano. En aquellos días, la vida tenía ritmo. Las personas nacían, crecían, trabajaban, formaban familias, construían. La Biblia menciona descendencias largas, edades extensas, lo que sugiere que había una sensación de tiempo abundante.
Y cuando el ser humano siente que le sobra tiempo, se vuelve experto en postergar lo importante. Después me arreglo, luego busco a Dios, más adelante cambio, pero después es una palabra peligrosa, porque nunca te promete que llegará. También había creatividad. Se menciona la música, el uso de instrumentos, el trabajo con metales. La creatividad es un regalo de Dios, pero cuando el corazón se desconecta del dador, el regalo se convierte en ídolo. Entonces la música deja de elevar el alma y empieza a adormecer la conciencia. La habilidad deja de servir y empieza a dominar. El conocimiento deja de humillar y empieza a inflar. Y ese es un patrón que todavía vemos. El ser humano no siempre usa lo que sabe para ser mejor, sino para justificarse. La violencia, nos dice la Escritura, se extendió, no como un accidente aislado, sino como una condición. Y aquí es donde el mundo antes del diluvio se vuelve dolorosamente actual. Cuando la violencia se normaliza, la compasión se vuelve rara, el respeto se vuelve debilidad. La ternura se vuelve burla y la gente empieza a vivir con el corazón endurecido como si eso fuera fortaleza. Pero el corazón endurecido no es fuerte, es frágil, porque ya no sabe amar. Y mientras todo eso crecía, Dios miraba, no para buscar excusas para castigar, sino porque el Creador no es indiferente al sufrimiento de su creación. Hay un momento en el relato donde se percibe el dolor divino, no porque Dios sea inestable, sino porque la maldad humana rompe lo que fue diseñado para ser bueno. Cuando una casa se incendia, el padre no se alegra de tener razón, llora porque ama. Así mira Dios el desastre moral, con justicia sí, pero también con tristeza. En medio de ese paisaje aparece Noé. Y la Biblia no lo presenta como un superhéroe perfecto, sino como un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios. Ese detalle importa. La gracia no se gana por mérito, se recibe por humildad. Y la humildad es la puerta de la protección. Noé caminaba con Dios. Eso significa que no vivía solo de rituales, sino de relación. No era fe de domingo, era fe de todos los días. No era un discurso, era un caminar. Construir el arca fue más que un proyecto, fue un estilo de vida. Fue levantarse cada día con una orden invisible, con una promesa que nadie más podía ver. Fue trabajar bajo sol y bajo crítica. Fue escuchar martillazos y al mismo tiempo escuchar burlas. Y aquí está la enseñanza práctica. Cuando Dios te llama a obedecer, casi siempre te llamará a hacerlo en un ambiente que no coopera. Ahí se forma la perseverancia, ahí nace el carácter, ahí se fortalece la autodisciplina espiritual. Hacer lo correcto cuando lo fácil se ofrece como tentación, porque la autodisciplina, en lenguaje bíblico, no es frialdad, es amor con dirección. Es decir, yo amo a Dios más que a mi impulso. Es decir, no necesito aplausos para obedecer. Es decir, aunque nadie lo entienda, yo voy a construir lo que Dios me mandó construir. Eso es arca. Eso es refugio. Eso es futuro. Tal vez hoy tu arca no se ve como madera y brea. Tal vez tu arca es perdonar cuando todos te dicen que odies. Tal vez es apartarte de una amistad que te está llevando a un lugar oscuro. Tal vez es ordenar tu mente, cuidar tus palabras, cortar hábitos que te roban la paz. Tal vez es pedir ayuda, volver a la oración, regresar a la palabra. Tal vez tu arca es reconstruir tu interior, tabla por tabla, día por día, mientras el mundo se entretiene riéndose. Y aquí entra una verdad pastoral. Dios no te pide construir el arca para que vivas con miedo, sino para que vivas con propósito. Noé no construía para esconderse, construía para obedecer. La obediencia no es una cárcel, es una cobertura. Y cuando la tormenta llega, lo único que importa no es lo que el mundo aplaudió, sino lo que Dios aprobó. La gente de aquel tiempo comía,
bebía, se casaba, se daba en casamiento. Jesús mismo lo menciona para señalar algo simple. Seguían con la vida cotidiana sin percibir el momento espiritual en el que estaban. No es que comer o celebrar sea malo. El problema es vivir como si nada fuera sagrado. El problema es reírse de la advertencia. El problema es convertir la vida en una fiesta sin altar, en una agenda sin oración, en un progreso sin conciencia. Y aún así, Dios esperó. La paciencia divina extendió un espacio para el arrepentimiento, pero la mayoría eligió la indiferencia. Y la indiferencia es una forma de rechazo, porque no decir no con la boca, pero vivir como no con el corazón, también es un no. Por eso esta historia es una invitación a despertar, no para señalar al pasado con superioridad, sino para mirar nuestro presente con humildad. ¿Qué cosas se han normalizado que antes nos dolían? ¿Qué decisiones estamos postergando? ¿Qué voz de Dios estamos dejando en silencio porque nos incomoda? Y mientras avanzamos, quiero recordarte algo. Suscríbete al canal y acompáñanos en más mensajes como este. No estás solo en esta lucha. Aquí buscamos crecer, perseverar y caminar con esperanza, incluso cuando el ambiente se siente pesado. Ahora, hay algo que muchas personas pasan por alto. Antes del diluvio, la mayor batalla no fue externa, fue interna. La corrupción de la que habla la Escritura no es solo una lista de acciones malas, es un estado del corazón. Dice que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Esa frase es fuerte y también es una advertencia tierna. Dios mira el corazón porque ahí nace todo. Antes de caer por fuera, uno ya cayó por dentro. Por eso, si quieres protección, cuida tu interior. Cuidar tu interior es un acto de guerra espiritual, no una guerra contra personas, sino contra aquello que te quiere robar la paz. Es disciplina para decir no cuando el impulso grita sí. Es disciplina para decir sí a Dios cuando la pereza te susurra mañana. Es disciplina para soltar lo que te destruye aunque te guste. Esa es la perseverancia que Noé nos enseña. No una perseverancia de emoción, sino de convicción. Imagina los días en que Noé se cansaba. Imagina las noches en que se preguntaba si valía la pena. Imagina a su familia escuchando comentarios, sintiendo presión social, viviendo el desgaste de ir contra la corriente. Y aún así, siguieron. Porque cuando Dios te da una palabra, esa palabra es más firme que cualquier burla. Y aquí entra una promesa. Dios no llama a nadie para abandonarlo. Si Dios te está llamando a construir algo en tu vida, también te dará la fuerza para terminarlo. La obediencia atrae provisión, la fidelidad abre camino, la perseverancia te forma y la fe te cubre. En algún punto, el arca se terminó y hay un momento solemne en el relato. La puerta del arca. Porque una puerta abierta es oportunidad y una puerta cerrada es consecuencia. No es un capricho divino, es un recordatorio de que el tiempo de decidir no es infinito. La gracia es real, pero también lo es la responsabilidad. Aún así, el énfasis de este mensaje no es condena, es protección. Porque el mismo Dios que juzga la maldad es el Dios que salva al que confía. El mismo Dios que ve la oscuridad es el Dios que enciende la lámpara. El mismo Dios que permite la tormenta es el Dios que sostiene el arca. Y si tú hoy estás pasando una tormenta emocional, una tormenta familiar, una tormenta de ansiedad o de cansancio, recuerda, Dios no solo te ve, Dios te guarda cuando caminas con Él. Y tal vez te preguntas, ¿cómo se camina con Dios en un mundo que se parece al de antes del diluvio? Se camina con decisiones pequeñas. Se camina con oración, aunque sea breve, pero sincera. Se camina con palabra, aunque sea un versículo
que te acompañe todo el día. Se camina con límites, con sabiduría, con autocontrol. Se camina eligiendo paz sobre pleito, verdad sobre apariencia, humildad sobre orgullo, porque el orgullo fue una de las grandes raíces. El orgullo hace que el ser humano se crea dueño de su destino sin Dios. El orgullo convierte la advertencia en chiste. El orgullo convierte la corrección en ataque. Pero la humildad es lo que te mantiene sensible. Y Dios da gracia al humilde. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar más en Dios. Y ahora, sin que lo notes, estamos llegando a un punto de transición. Hemos mirado ese mundo antiguo, hemos sentido su peso, hemos visto su patrón. Pero todavía queda una parte que no quiero que se te escape. El propósito de Dios no era solo rescatar a una familia, sino preservar una esperanza para la humanidad. El arca fue juicio y también fue cuna. Después del diluvio hubo un nuevo comienzo, y eso significa que Dios puede hacer nuevos comienzos contigo. Si has fallado, hay nuevo comienzo. Si estás cansado, hay nuevo comienzo. Si sientes que tu mente se ha llenado de ruido, hay nuevo comienzo. Si tu corazón se endureció por heridas, hay nuevo comienzo. Dios no es el Dios de ya es tarde para el arrepentido. Dios es el Dios de vuelve a casa. Y aquí viene la parte que se siente como un puente hacia el cierre, pero todavía no es el final. Porque antes de terminar, quiero que estas ideas recorran tu mente como un río que limpia. El mundo antes del diluvio no cayó por falta de información, cayó por falta de rendición. No se perdió por falta de capacidad, se perdió por falta de reverencia. No se destruyó por falta de avance, se destruyó por falta de obediencia. Y ese espejo nos sirve hoy. No basta con saber de Dios, hay que caminar con Dios. No basta con escuchar mensajes, hay que construir decisiones. No basta con admirar a Noé, hay que imitar su perseverancia. No basta con hablar de fe, hay que vivirla. Y cierro este puente con una pregunta que abre otro lazo en tu corazón. Si hoy Dios te está mostrando una tabla que falta en tu arca personal, ¿te atreverás a colocarla aunque te cueste, aunque te incomode, aunque te haga diferente? Ahora, como en una posintrospección, vamos a dejar que la historia siga resonando sin nombrar cada tema de forma directa, pero tocando el alma con precisión. Hay momentos en la vida donde el ruido externo es tan fuerte que uno empieza a confundirlo con verdad, y solo cuando el silencio llega, te das cuenta de cuánto necesitabas escuchar la voz de Dios. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero que con el tiempo se vuelven senderos. Un paso hoy, otro mañana, y de pronto estás lejos de donde juraste nunca estar. Por eso la vigilancia espiritual no es paranoia, es amor propio en Dios, es cuidar tu rumbo antes de perderlo. Hay personas que se ríen de lo invisible hasta que lo invisible se vuelve inevitable. Y eso no se dice para amenazar, sino para despertar. Porque cuando Dios advierte, lo hace como un padre que ve un peligro en el camino y levanta la voz para que su hijo no caiga. Hay una forma de vivir que se siente normal, porque todos la hacen, pero lo normal no siempre es sano, y el corazón, si no se examina, aprende a llamar luz a lo que es sombra, y a llamar sombra a lo que es luz. Por eso la palabra es una lámpara, no para acusarte, sino para orientarte. Hay luchas internas que nadie ve, y a veces la gente sonríe por fuera mientras se está inundando por dentro. Pero Dios no te pide que te ahogues en silencio. Dios te invita a entrar a un lugar seguro, a cerrar la puerta al ruido y a dejar que su paz gobierne tu mente. Hay cansancios que no se curan con dormir, porque no nacieron en el cuerpo, sino en el alma. Y cuando el alma se cansa, necesita esperanza, necesita sentido, necesita un porqué que sea más fuerte que el no puedo. Eso fue lo que sostuvo a Noé, un porqué dado por Dios.
Hay momentos donde obedecer te hace sentir solo, pero esa soledad no es abandono, es separación para protección. A veces Dios te saca de ciertas corrientes porque sabe que esa agua no te llevará a vida. Y aunque duele decir no, también sana poder decir sí a lo correcto. Hay una puerta que siempre ha estado presente en la historia humana, la puerta de elegir. Y elegir no es solo una acción, es una identidad. Lo que eliges repetidamente te forma. Por eso, elegir a Dios no es un evento, es un camino. Y aunque el mundo cambie de ropa y de idioma, el corazón humano sigue necesitando lo mismo: verdad, amor, dirección, esperanza. Por eso, esta historia sigue viva, porque tú y yo seguimos siendo humanos en busca de refugio. Ahora sí, llegamos al lugar donde la conclusión puede abrazarte como un manto. Si algo te queda de este mensaje, que sea esto: el mundo antes del diluvio no es solo una historia antigua, es una advertencia amorosa. Nos enseña que la vida sin Dios puede verse llena, pero estar vacía. Nos enseña que el progreso sin reverencia se vuelve orgullo. Nos enseña que la paciencia de Dios es una oportunidad, no una excusa para seguir igual. Nos enseña que el corazón, si no se cuida, se endurece sin darse cuenta. Pero también nos enseña lo más importante: Dios protege al que camina con Él. Dios sostiene al que persevera. Dios acompaña al que obedece aunque el entorno presione. Dios no te abandona en el proceso de construir tu arca. Y tu arca hoy puede ser tu vida ordenándose con la palabra, tu mente siendo renovada, tu casa aprendiendo a orar, tu corazón aprendiendo a perdonar, tu carácter creciendo en autodisciplina, tu fe volviéndose más fuerte que tus impulsos. Tal vez te sientes como si estuvieras viviendo en un mundo que se está enfriando espiritualmente. Tal vez te sientes rodeado de burlas, de tentaciones, de distracciones. Pero escucha esto con calma. Dios todavía llama, Dios todavía guía, Dios todavía salva, Dios todavía abre caminos. Y si Él pudo sostener a Noé en medio de una generación entera, también puede sostenerte a ti en medio de tus luchas. Hoy piensa y reflexiona. ¿Qué parte de tu vida necesita convertirse en refugio? ¿Qué hábito necesitas soltar? ¿Qué decisión necesitas tomar? ¿Qué relación necesitas ordenar? ¿Qué palabra de Dios necesitas volver a escuchar? No lo pospongas. No te engañes con el después. La paz no se construye en un día, pero se empieza hoy, tabla por tabla, oración por oración, paso por paso. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo de la Biblia, buscando protección, esperanza y perseverancia para cada temporada. Y recuerda, aunque el mundo alrededor se agite, el que camina con Dios no camina sin techo. Dios es tu refugio, tu fuerza y tu paz.